Los ácidos grasos omega 3 modulan la respuesta inmune, fundamental en cualquier proceso, modulan la inflamación de todo o sea, que en cualquier escenario proinflamatorio o harían un efecto preventivo de cualquier patología inflamatoria. Por otro lado, nos van a proveer de mayor diversidad en el intestino, van a equilibrar firmicutes, bacteroidetes, con lo cual estamos también en la base de muchísima patología. Tiene un efecto directo sobre toda la patología metabólica, de hecho suben a Kermansia. En uno de los estudios se demostraba cómo aumentaba Kermansia, que es fundamental en obesidad, en síndrome metabólico, bueno, todo lo que conlleva esto. También ayudan en esa microbiota portadora del EPS, o sea, el omega 3 baja la microbiota portadora del EPS, con ello vamos a evitar esa endotoxemia metabólica, que es uno de los peores escenarios. Qué sé yo, más o menos con eso creo que cubrimos Sí, lo tenemos, que es importante, ¿no? de acuerdo, queda claro. Sí que te voy a pedir, bueno, que nos hagas, porque bueno, hemos pasado sobre ello, hemos hablado, pero porque quede clara esta conclusión, que nos expliques un poco los beneficios que tiene incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta. Hablábamos antes de que el butirato es el más importante, y por qué el consumo de EPA y DHA retroalimenta este proceso. ¿Cuál es la Sí, relación y los beneficios? vale. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta son la molécula, o sea, es como, y especialmente el butirato, tienen un efecto antiinflamatorio. El butirato en sí mismo es antiinflamatorio. De hecho, hay una, en contexto por ejemplo, de infección viral aguda, en escenarios como en la COVID-19, que además sería bueno, de gran interés el aporte de ácidos grasos en el momento agudo, porque tenemos una pérdida de ácidos grasos en ese combate, ¿no? En esa lucha. Acidifican, son ácidos, acidifican el medio intestinal, con lo cual pues van a ayudar a inhibir el crecimiento de patógenos. Por ejemplo, esas bacterias que no nos interesa que crezcan necesitan un pH alcalino. Y de hecho, cuando aumentan, ellas o sea, alcalinizan ese pH al producir, por ejemplo, el amoníaco. Claro. Entonces, ¿quién neutraliza eso? ¿Quién neutraliza el amoníaco? Los ácidos grasos de cadena corta, entre otros. También modulan la inflamación de la pared intestinal. Como decíamos antes, son fundamentales para el enterocito, especialmente el butirato. No sé si me dejo algo, tienen que ver con el metabolismo de los ácidos biliares, en la conversión de ácidos biliares primarios en secundarios. O sea, realmente una de las cosas con más importancia que tiene microbiota es que es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y con omega 3 lo que están mostrando los estudios y lo que la práctica clínica nos sugiere es que se logra la producción de ácidos grasos de cadena corta, pero por otras vías. O sea, en lugar de que sea Faecalibacterium la primera bacteria productora de butirato, lo hacen otras bacterias productoras de butirato, que ahora no me acuerdo del nombre, lo tenemos ahí en la presentación si hiciera falta. O sea, aumenta grupos de bacterias de homeostasis que son productoras de butirato, por otro camino del que es el de la fibra. Queda claro, entonces, no son muchos más que los propios efectos antiinflamatorios, sino también, como decías, bueno, pues esos ácidos grasos, ese ambiente ácido que dificulta la colonización pues, Eso es. por bacterias patógenas. De acuerdo. Tengo otra pregunta, un poco siguiendo con los beneficios que tienen EPA y DHA. Te quería preguntar si son eficaces los omega 3 EPA y DHA precisamente para restablecer esa capa de mucus protectora que impide, bueno, pues todos los problemas de endotoxemia a los que nos hemos estado refiriendo. ¿Qué nos puedes contar brevemente? Sí, como aumentan bacterias productoras de butirato, probablemente sean muconutritivas, pero especialmente si aumenta Kermansia, que como hemos dicho es la bacteria más importante en el mantenimiento de esa capa de mucus, por supuesto que sí. Y luego, si tenemos esa primera línea, esa capa de mucus bien establecida, eso protege al epitelio intestinal y por tanto pues nos va a proteger
de un aumento de permeabilidad intestinal. Si tenemos una buena capa de mucus, eso está mucho más protegido, ¿no? que si está directo con la luz intestinal. De acuerdo. Perfecto. Bueno, sí que quería preguntarte, y aquí bueno, nos podemos entretener un poquito porque lo hemos ido mencionando en diferentes momentos en la entrevista y hemos ido apuntando un poco al papel que tiene bueno, pues nuestra microbiota intestinal con algunas patologías o algunos, es decir, no solamente patologías, sino trastornos a nivel cerebral. Y esto es algo que bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando le puede parecer un tanto complicado, dada bueno, pues la aparente desconexión física entre nuestro intestino y el cerebro. Es algo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y aquí te quería preguntar un poco, bueno, si nos puedes hacer una síntesis, porque deduzco que esto es un capítulo muy extenso, de cuáles serían los beneficios que tiene la suplementación con omega 3 precisamente en esta interdependencia de bueno, pues una microbiota diversa y una homeostasis, vamos, si podemos decirlo así, a nivel cerebral. ¿Cuáles son esos principales beneficios? Yo creo que precisamente el aporte de omega 3 en el escenario donde es el rey es en el eje intestino-cerebro, o sea, o por lo menos, bueno, es que lo podemos utilizar en todas las fases de tratamiento, desde cuando empezamos a tratar y tenemos un escenario inflamatorio para desinflamar e ir cambiando ese medio. Lo podemos usar en la fase de abonado, porque o sea, nos ayuda en la primera fase la manera en que yo tengo de trabajar, primero limpiar, abonar, sembrar y después reparar fugas y después reconectar. La particularidad del omega 3 es que puede servirme en todas las fases. En la primera, como sube bacterias buenas, baja bacterias malas, me sirve en la limpieza. Me sirve como abono porque ya hemos visto que tiene un efecto prebiótico interesante. En la siembra sabemos que a la vez que utilizamos el probiótico se potencian entre sí, pues también me serviría. En el reparar fugas ya hemos visto que la producción de butirato, que todas estas bondades que hemos estado hablando también conserva mejor el epitelio o lo repara. Y después, para mí hay una parte muy importante en todo lo neuro, que sería la reconexión de la comunicación entre los dos cerebros. Y ahí la señalización vía vagal es importantísimo el omega 3, por supuesto. Por eso tiene su, bueno, indiscutible efecto, pues yo que sé, en hiperactividad, en autismo o se da en todas las patologías neurodegenerativas. Más el que vamos a potenciar las bacterias productoras de neurotransmisores. Hace parte de ese alimento que va a aumentar la producción final de neurotransmisores. Es que son muchas razones, muchas. Sí, entiendo que son muchísimas las razones. Por poner algunos ejemplos, porque yo creo que es algo que bueno, pues puede llamar la atención mucho de profesionales sanitarios, ¿cuáles serían, a tu juicio, algunos neurotransmisores que podrían tener bueno, pues una relación más clara como bueno, pues abordaje terapéutico para casos, estoy pensando, por ejemplo, de TDAH, problemas de depresión? O sea, ¿qué bacterias, si suben estos niveles y produciendo esos neurotransmisores, podrían tener un efecto beneficioso en estas situaciones? Sí, el grupo funcional que más miramos en estos casos es microbiota productora de GABA, o sea, lo que decíamos antes, la microbiota neuroactiva, que ahí miramos Plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Esas son como los marcadores que miramos, pero bueno, hemos puesto esta diapositiva para que se vea que no es tan simple y tan lineal, sino que tenemos pues, bueno, pues el bacillus que produce acetilcolina, dopamina, noradrenalina, el Bifidobacterium, que sabemos que lo levanta el aporte de omega 3 es productor de GABA, o sea, ya tendríamos ahí un efecto directo de cómo también hemos hablado de cómo suben ciertas bacterias con omega 3, como las bifidobacterias, Akkermansia, tal y cual, pero después ver la repercusión que tiene esto, que mejoraría esa microbiota neuroactiva. No sé si en todos los grupos nos faltan todavía datos, pero desde luego en buena parte mejorarían. Y bueno, pues sin más, ahí los lactococos, dopamina, histamina, serotonina. O sea, es la verdad que una vez más fascinante, ¿no? Como hace unos años ni hubiéramos pensado en que los microorganismos
No solo es que modulen la respuesta, no solo es que sirvan para tal, sino que son ellos mismos productores de neurotransmisores, que van a tener su primera interfaz de comunicación, o sea, la primera estación de comunicación con el sistema nervioso central de esos microorganismos va a ser sistema nervioso entérico. De acuerdo. Queda claro entonces. Sí que me gustaría, disculpa un momentito, voy a buscar la diapositiva en cuestión, porque antes hemos hablado, y yo creo que es un tema de candente actualidad y que bueno, pues tiene muchísima repercusión para el abordaje de muchas patologías como, bueno, pues, por ejemplo, la depresión, que se relaciona con niveles muy bajos de serotonina en muchos casos. Hemos hablado de que algunas bacterias precisamente, bueno, pues son capaces de incrementar estos niveles de serotonina y te quería preguntar un poco, bueno, pues, ¿cuáles serían? Tengo sí, tenías por una ahí. diapositiva, sí, es esta, creo, Vale, esta sí. efectivamente. Todas estas especies están implicadas, son productoras de serotonina y por eso tenemos casos espectaculares en el que dando la vuelta al intestino ha cambiado totalmente esa depresión, ¿no? Con esto no digo que no haya sus causas psicológicas, que haya que mirar otros factores, pero desde luego yo he conocido incluso depresiones que íntegramente venían por un problema de microbiota. Y fíjate que aquí nos encontramos una Klebsiella que hace parte de esas bacterias proteolíticas que consideramos malas. Por eso digo que lo malo y lo bueno, todo tiene su función y tenemos simplemente que respetar el equilibrio en la naturaleza, el equilibrio como si fuera un bosque, ¿no? O sea, que tiene que haber todo, pero todo en su justa medida. Por otro lado, es también importante, y ahí también intervienen los omega-3, no solo el efecto productor de neurotransmisores, sino que hay muchos otros factores. Por ejemplo, el amoníaco altera el sistema nervioso, la histamina, el aumento de producción de histamina en el intestino, que también es un neurotransmisor, puede alterar el sistema nervioso sin ninguna duda. Por ejemplo, el amoníaco, el alcohol. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede cambiar la conducta por un problema de microbiota? Bueno, pues muy fácil. ¿Tú cuando bebes cambia tu conducta? Yo diría que sí, ¿no? Y estás intoxicado. Pues a partir de estos metabolitos, de estos endobióticos que se producen en el intestino, hay patologías que están perpetuamente intoxicados, que tienen esa neblina mental. Las personas con sensibilidad alimentaria notan, los que tienen ya una sensibilidad muy alta, un problema muy, muy importante de sensibilidad alimentaria y permeabilidad muy marcada, notan que cuando comen un alimento pierden concentración, pierden vista, hay una neblina mental. Es que además es automático, ¿no? Y, por ejemplo, en autismo sabemos que las estereotipias son directamente proporcionales al nivel de amoníaco en el intestino. De hecho, en cuanto bajamos esos proteolíticos, dejan de hacer el aleteo, que es súper típico, ¿no? Entonces hay muchos niños que tienen un sistema nervioso muy alterado, que no es que sean malos ni que no quieran estudiar, sino que tienen, pues eso, que hay que modular toda esa señalización, porque ahí lo que está es todo el rato señalizando, ¿no? En problemas del sueño, imagínate, ¿no? Si tienes... Es que son cosas tan importantes que la repercusión que tienen pues son enormes, ¿no? Desde luego. Bien, bueno, Mar, tenemos que ir concluyendo. Tengo, bueno, un par de preguntas. Una es un poquito más aplicada y la otra es, bueno, pues una conclusión general. Me gustaría que, bueno, que quedase claro para nuestros oyentes. Y aunque ya lo hemos tocado un poquito, sí que me gustaría que nos recalcases, pues, esa recomendación general para cualquier persona, ¿vale? Que padece, bueno, pues problemas de disbiosis intestinal, es decir, que ya es un problema manifiesto. ¿Qué cantidad y proporciones de EPA y DHA? Y bueno, si nos puedes decir durante cuánto tiempo tendría que tomar, aunque sea algo Sí. orientativo. Como te he dicho, en estos casos se puede mantener largo tiempo el tratamiento. Para restaurar una microbiota intestinal puede ser 6 meses o un año, dependiendo del contexto, un poco más. Y ya hemos visto que omega-3 puede ser útil en todas las fases, con lo cual se puede mantener de manera continua. Dependiendo del nivel de inflamación, podemos ir de 2 a 4 gramos. La verdad que las proporciones, ahora mismo las desconozco, tengo mis marcas, digamos, que sé que funcionan, ¿no? Y que ya, bueno, pues en su día lo miras y tal. Para mí es muy importante
el modo de extracción, la calidad que tenéis, por ejemplo, en omega 3 es extraordinaria. Muy importante que te aseguren que no están llenos de metales pesados. Es que si no, claro, además yo la otra parte que siempre miro en neurodegeneración o en todo este tipo de trastornos es la presencia de metales pesados. Entonces, dar un suplemento con metales pesados no es una opción, o sea, descartado directamente. Entonces, el sistema de extracción y la calidad van a marcar casi más el efecto que la cantidad. Es que lo de las cantidades, además, en el mercado es muy relativo. Sí. Yo los mido por eso no me lo aprendo, la verdad, con electroacupuntura de Boll, con bioresonancia, más con otro tipo de testajes, más luego las analíticas que ya tengo de antes y después. Entonces ya sé los que funcionan y los que tienen un efecto y no siempre van en la proporción, sino sobre todo en la calidad. Y eso se nota una barbaridad. O sea, hay omegas pues que aunque te aseguren esa cantidad, que damos por hecho que es verdad, después no funcionan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, hay que irse a calidad, especialmente a calidad, mantenerlo durante tiempo y luego, claro, si hablamos de una persona que tiene Alzheimer, pues igual lo mantengo de por vida o hago etapas discontinuas. Pero si hablamos de prevención, pues podemos hacer cosas rotativas o en etapas en las que quiera meter un probiótico, ahora ya sabemos que metiéndolo simultáneamente con omega 3 el efecto va a ser mejor y va a ser más rápido, ¿no? Eso sí que les animaría. Esas personas que tengan problemas de fermentación y no pueden aportar fibra y tienen problemas de microbiota, se les hincha la tripa, pues también les animo a que con el probiótico o que a la vez que un butirato puedan aportar omega 3 y se va a ver rápido el resultado de clínico, porque ahí es tan evidente que lo van a notar. En contexto de SIBO también creo que puede ser muy interesante. O sea, siempre que haya inflamación asociada, si encima la asociamos a problemas intestinales, pues nos podemos encontrar mucho beneficio con la sinergia de ambas cosas. Y en el concepto de sinergia para mí también es importante. Una sinergia no es la suma de dos cosas, es una nueva cosa. O sea, las bondades de Bifidobacterium y las bondades de omega 3 están muy bien, pero tengo que estudiar las bondades del uso simultáneo. Y por eso uno de los estudios, que es esa imagen que no encuentras, por cierto, asociaba ambas cosas. Si no la encuentras, tengo yo el PowerPoint para compartir Sí, pues, pantalla. puedes compartirlo si quieres. Creo que Sí, podrás. creo que sí, sí que me dejas, que la tengo aquí Perfecto. Genial. en primera línea. Es porque como final y recordatorio de todo lo que hemos hablado, esta es muy buena, ¿no? Como un Sí. poco este estudio en concreto es con el aporte de omega 3 y ya digo que creo que simultáneamente con el probiótico, sí, todas estas conclusiones, pero vamos, el aporte de omega 3, cómo en un escenario de disbiosis tenemos este desequilibrio de esos filos principales, tenemos un déficit de bifidobacterias, tenemos un aumento de enterobacterias, que son fundamentalmente esa microbiota portadora del EPS que hemos hablado, ¿vale? En esta pérdida de bifidobacterias y aumento de enterobacterias entramos en el escenario ese de endotoxemia, esa inflamación crónica de bajo grado, que podemos relacionar con la resistencia a la insulina, con problemas metabólicos, con obesidad, con aumento de permeabilidad, por supuesto, con enfermedad inflamatoria intestinal, con depresión. O sea, lo bonito de todo esto es que vamos desde cosas particulares hacia atrás y nos vamos dando cuenta que hay escenarios y hay alteraciones que son comunes a muchas patologías y que tiene toda la coherencia. Yo pienso que la medicina en general ha ido a lo particular y ha perdido contexto y ahora vamos encontrando estas grandes cosas que si vas, sí, ves la vista hacia atrás y resulta que el panorama es infinito, ¿no? Y aquí, pues como hay una relación bidireccional entre este desequilibrio de Firmicutes bacteroidetes, toda esta patología que hemos nombrado, toda esta alteración a partir de la endotoxemia y cómo lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo uno. Pues bien, el aporte de EPA, DHA, de omega 3, nos lleva hacia un escenario de eubiosis justo en estos puntos que hemos considerado tan importantes en todo este panorama, ¿no? Que sería el equilibrio
de Firmicutes bacteroidetes. Todos los estudios que he leído hablaban de ese equilibrio. En todos se llega a la misma conclusión. El aumento de bifidobacterias, que eso ya es palabras mayores, porque ya hemos visto que hacen el primer corte de los hidratos de carbono complejos, que a partir de ahí vamos a obtener el butirato, que son parte de la microbiota protectora, o sea, que es enorme el aumento de bifidobacterias a partir de omegas. A mí esto me parece también otra de las cosas como descubrimiento, ¿no? O sea, que no se nos olvide. Cómo disminuyen las enterobacterias, o sea que una de las indicaciones principales de omega 3 es la endotoxemia metabólica. O sea, en ese contexto yo creo que los profesionales usábamos omega 3 una vez limpio el intestino, una vez modulado, para que después el sistema nervioso recupere su funcionalidad, pero ahora hemos descubierto que podemos tratar la endotoxemia con omega 3. Esto es súper importante, ¿vale? O sea, se suprime esa endotoxemia, por supuesto de ahí se repara el epitelio intestinal, aumenta la producción de butirato y nos encontramos con la acción antiinflamatoria intestinal y sistémica, por supuesto. Eso es un poco el resumen de lo que podemos hacer con omega 3 en escenario o sea, para las disbiosis intestinales, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, ya por último, Mar, una última pregunta que, bueno, yo creo que puede tener muchísimo calado entre nuestros oyentes y entre distintos médicos, profesionales, nutricionistas. A lo largo de toda esta entrevista hemos estado hablando, bueno, pues de la importancia que tiene nuestra dieta, no solamente al inicio de nuestra etapa vital, sino, bueno, pues para mantener esa microbiota intestinal diversa. Yo que te quería preguntar concretamente, bueno, pues por las consecuencias que pueden tener algunas dietas que mucha gente está siguiendo, como son, bueno, pues la dieta cetogénica, las dietas sin gluten o sin caseína. Si conoces algún caso, bueno, no un caso, si sabes de modificaciones en la microbiota por seguir estos tipos de dieta, ¿qué nos puedes aportar? Pues mira, en principio, si queremos diversidad en el intestino, necesitamos diversidad en la mesa, ¿no? O sea, yo digo que si quieres que se sienten comensales de todo tipo en la mesa, tienes que poner mucha variedad, ¿no? Para que todos estén contentos. Sin embargo, los estudios que he visto sobre el impacto de dieta cetogénica han sido interesantes, un poco en la línea de los omegas, ¿sabes? Como que se han demonizado mucho las grasas y va a ser que no van por ahí los tiros, ¿no? Ahora bien, faltan estudios a largo plazo. Los que he visto son de corto plazo. Yo dietas muy restrictivas no las mantendría a largo plazo, creo, ¿no? Tenemos que ir un poco a la dieta diversa. De hecho, por ejemplo, en medicina ambiental se utiliza mucho la dieta rotatoria, no repetir hay distintos tipos, pero una de ellas sería no repetir un alimento hasta pasadas 4 días. Al cuarto día ya puedes repetirlo. Eso además nos hace detectar esas sensibilidades alimentarias, porque si lo como todos los días ya no noto nada, pero si lo distancio al final puedo decir, uy, hoy me encuentro como cansado y he comido tal cosa, ¿no? Empiezas a poder relacionar. Y aparte, bueno, pues todo eso, esa variedad hace que no generes nuevas sensibilidades, ¿no? Esa rotación. Entonces la dieta rotatoria estaría indicada siempre. Sería yo creo que una de las cosas que siempre está indicado. Dietas sin gluten y sin caseína, considero que hay muchas personas que están bien para toda la vida, la verdad. El gluten provoca un aumento de permeabilidad intestinal, en principio en todos. Lo que pasa que con una buena microbiota se revierte o no es, bueno, pues sin más. Pero en muchas personas hay que quitarlo radicalmente, vamos, la sensibilidad al gluten, y muchas veces no es el gluten, sino otras cosas que lo acompañan, ¿no? Eso es como el trigo, ¿no? Está modificado genéticamente, viene con glifosato, con levadura química, si es que eso es basura, es que no es ni comida. O sea, está rico, ¿no? Pero no es comida. Entendemos que no tiene valor. La verdad. Sin caseína también, porque ya, o sea, si muchas personas tienen problemas con la leche, serían 2 de los alimentos centrales, gluten y caseína, que tenemos que quitar cuando hay autoinmunidad. Si después la persona lo puede reintroducir, yo soy partidaria de reintroducir, de rotar y bueno, pues, pero que no sea diario a todas horas, pero muchas personas no pueden tomar gluten o lácteos. Ahora bien, quitar el gluten para que todo lo que comes sea maíz, arroz y azúcar, porque es lo que traen los productos sin gluten en el supermercado, tampoco es una opción. El mayor problema que yo veo es que la dieta sin gluten se hace queriendo sustituir el gluten por otra cosa, porque somos una sociedad que necesitamos como el cereal, ¿no? Y es excesivo.
Otras dietas como la de exclusión, yo quito todos los alimentos que potencialmente pueden estar dando sensibilidad alimentaria mientras reparo permeabilidad intestinal. Después se reintroducen y puedes quedarte que tenías 50 alimentos con sensibilidad, que esto se puede analizar, a quedarte con 2 y solo tienes que mantener la restricción de los 2. Y después, pues bueno, si mantienes la rotación no va a pasar nada, ¿no? Pero para mí lo más importante es el evitar procesados, azúcares, o sea, evitar plásticos, evitar en lo posible todos los envasados. Lo que es que de un tiempo a esta parte cada vez las disbiosis son más complejas y ahí lo que más impacta es a lo que se ha atendido con la dieta. O sea, nosotros de pequeños tomábamos gluten y tomábamos lácteos y no había las disbiosis de ahora. Así que deduzco que es el montón de basura añadida lo que más impacta. Y tenemos que pensar que dependiendo del tóxico crecen determinados microorganismos. Por ejemplo, si tienes una candidiasis de repetición, pero tienes mercurio en la boca, en las amalgamas, o comes mucho pescado con mercurio, va a crecer cándida, la estás alimentando. De poco sirve tomar antifúngicos si no evitas lo otro. O no sé, pues eso te lo puedo decir con 1000 cosas. Y al hilo de esto, ya, porque quede muy claro, no es bueno hacer un tratamiento antifúngico ni antiparasitario sin hacer una limpieza de terreno simultánea. Porque al final es una compensación que te está haciendo bien, aunque te parezca que tener parásitos es muy malo. En ese terreno tan sucio, la naturaleza lo que hace es que crezcan determinados bichitos que se van a comer esa basura. Si los quitamos, estamos enterrando más la patología y generando un escenario aún peor. Se hace una limpieza para mí de patógenos y de tóxicos simultáneo. Eso es muy importante. Y dietas muy restrictivas en principio son para un tiempo para hacer la reparación de intestino y después intentar volver a diversificar, ¿no?